esta línea recta que ustedes es pero suministro constante. Un suministro constante, por ejemplo, es de una fuente como puede ser una vertiente. Por ejemplo, entre otras cosas. Son aquellas fuentes entonces que no puedes, digamos, apagarlas. Si tú cierras una vertiente, puedes perder la vena de agua. Eso no te conviene, ¿no es cierto? Entonces, con esto de que tienes aquí ese suministro, lo que hacemos es ahora, con esa misma pendiente con la que tienes el suministro de agua, vamos a lanzar o vamos a dibujar más bien dos tangentes, pero tangentes a la curva de consumo, aquí. Esta es la primera tangente a la curva de consumo y la segunda, y la voy a seguir allá. Una tangente a la máxima y una tangente a la mínima. Si yo tengo la curva azul, que era la curva de suministro de agua, ahora la vamos a dibujar aparte, la curva azul de suministro de agua, la tengo por acá. Aquí la voy a poner. Esta es la curva azul de suministro de agua, la misma tangente, ¿no es cierto? Si las tangentes, la tangente verde fuese de mayor pendiente, tengo dos opciones: o tienes mayor pendiente que la curva azul, o tienes tres opciones en realidad. Cuando la pendiente es mayor, ¿no es cierto? Fíjense, esta es la línea azul, es la línea de consumo, o digo de suministro, ¿no es cierto? Esta es la de suministro. Y los verdes son consumos, ¿no es cierto? Suministro y el verde, todo lo que es verde es consumo. Esto de aquí es consumo. ¿No es cierto? Si la pendiente de la línea verde es mayor, quiere decir que el consumo es mayor que el suministro. Si el consumo es mayor que el suministro, el tanque se está vaciando. Por el contrario, si el consumo es menor que la pendiente del suministro, el tanque se está llenando. ¿Qué pasa en este caso? En el caso de que la pendiente de la línea verde es la misma pendiente que la línea azul. Si son las mismas, entonces no hay cero, ni se llena ni se vacía. Entonces, o en otras palabras, el consumo es igual al suministro.
cuando la pendiente es igual. ¿No es cierto? Si la pendiente es igual, entonces el consumo es igual al suministro. Y lo que hacemos para hallar el volumen del tanque es encontrar entonces dos ordenadas. Y son estas ordenadas al mayor. ¿No es cierto? Estas ordenaditas de acá, esta de acá y esta de acá, entonces son las ordenadas que te permiten, estas ordenadas A y la ordenada B. A más B es el volumen del tanque por regulación. Entonces, de los tres criterios con los cuales encontramos el volumen del tanque, este sería uno. El primer criterio, ¿no es cierto? El primer criterio yo vendría a decirte, bueno, este criterio corresponde entonces al criterio del volumen de regulación. Ese es el criterio de volumen de regulación, donde tengo las coordenadas A y la coordenada B, en el caso de que el suministro sea constante. Pero no me voy a olvidar de esto de aquí. ¿No es cierto? Que cuando la pendiente del consumo es mayor que la pendiente del suministro, obviamente el tanque se está vaciando. Y si la pendiente es menor que el consumo, el tanque se está llenando. ¿No es cierto? Entonces son esas dos cosas que voy a tener. Vamos a ver otro. Me van a decir entonces que tengo un suministro por bombeo de 6 a 2 de la mañana. Entonces voy a venir aquí, voy a sacar mi reglita. Entonces voy a poner 6 de la mañana. ¿Dónde está? Hasta aquí 6 de la mañana. ¿No es cierto? Y otra vez verde para no desentonar. ¿No es cierto? Y aquí voy a poner 6 de la mañana. Okay, aquí está, 6 de la mañana. Esto es entonces 6 de la mañana. Y hasta las 2 de la mañana. Hasta los de 6 a 2 p.m. Entonces, en este caso, digamos, voy a hacer un bombeo continuo. De 6 a.m. a 2 p.m. Entonces, fíjense, aquí yo puedo tener en estas ordenadas, aquí dice porcentaje del gasto medio, puedo tener volúmenes directamente. Depende en qué estoy trabajando aquí, por favor, tienen que ver en qué unidad se están trabajando. Yo puedo cambiar esto a volúmenes directamente y entonces van a encontrar el volumen del tanque directamente. Vamos a ver qué es lo que pasa en este caso. Entonces voy a agarrar mi reglita, la voy a trasladar por acá y voy a hacer una línea recta entre las dos, entre el punto este de las 6 de la mañana, un poquito más grande. Aquí entonces, es un poquito más grande, ya está. Aquí están las 6 de la mañana y voy a tratar de coincidir con la otra línea paralela a las 2 de la tarde. Poco más o menos está ahí. Ok.
Ahí está. Entonces voy a agarrar y voy a tirar una línea desde las 6 hasta las 2. Listo. Esto me va a dar dos ordenadas. Esta ordenada A, aquí, desde aquí hasta aquí, la ordenada A, y la ordenada B, desde aquí hasta aquí, la ordenada B. Entonces, cuando el bombeo es continuo y es de las 6 de la mañana hasta las 2 p.m., entonces voy a tener en esta línea A, en la línea 1, el bombeo 6 de la mañana, ¿no es cierto? Voy a tener las coordenadas A y B. Y aquí voy a leer, en A, por ejemplo, podría leer, qué sé yo, una capacidad de cuánto será. Aquí. 19, digamos. A igual 19. Y B igual aquí, tengo que ver, ¿no es cierto? B desde aquí, desde 10, 20, 30, 32, digamos. B igual 32. Entonces, la suma de los dos, A más B, ¿no es cierto? A más B va a ser igual a 19 más 32 y A más B igual entonces 9 y 2, 11, 2 y 1, 4 y 1, 5, 51% del gasto medio, del caudal medio. ¿Okay? Porque aquí dice gasto medio, no se olviden aquí. Ya, entonces tendría ese primer caso. ¿Qué pasa si no quiero bombear de 6 a 2 y más bien quiero bombear, digamos, hasta las 8 hasta las 6 de la tarde, aquí? Entonces voy a agarrar y voy a poner una línea aquí. Y voy a empezar también desde las 6 de la mañana. Entonces voy a inclinar mi regla. Y voy a poner a las 6, un poquito más parada. Un poquito más parada. Y ya más o menos. Ok, y desde las 6 de la mañana, aquí, voy a tirar mi línea hasta las 8. Hasta las 6 de la tarde. Entonces este 2 sería bombeo continuo también. Pero este es desde las 6 a.m. a las 6 p.m. O sea, hemos hecho 12 horas de bombeo. En 12 horas de bombeo, otra vez voy a tener que ver cuáles son mis ordenadas, ¿no es cierto? Para eso, obviamente, lo que voy a hacer es arreglar mi regla primero a 90 grados, ¿no es cierto? 87, 88, 89, 90, y voy a encontrar nuevamente mis ordenadas. La primera ordenada sigue siendo la misma, pero la segunda ordenada ha cambiado. La primera ordenada sigue siendo entonces, qué sé yo, 12 horas. En este caso, la primera ordenada sigue siendo A igual 19. Porque es desde aquí, desde este punto, ¿no es cierto?, hasta este punto. La segunda ordenada ya no es esa. La segunda ordenada es B1. La segunda ordenada B1 va a ser igual, entonces más o menos aquí tengo que ver. Aquí. Digamos un 19 también o 18, ¿no es cierto? En otras palabras, mi regla la voy a poner recta, a cero, ¿no es cierto? Pongo recta la regla y voy a venir acá.
No, tiene que ser paralelo a la línea de... Está un poquito chueco el dibujo, ¿no? Ahí, aproximadamente. Entonces, ahí, hago mi línea punteada, ¿no es cierto? Y leo esta ordenada, perdón, leo la diferencia de ordenadas, ¿no es cierto? Y esa diferencia de ordenadas es posible que sea lo que les he dicho, ¿no es cierto? Miren, aquí está 10, aquí 20, 18, ¿no es cierto? Entonces tengo la diferencia de ordenadas 18, ¿de acuerdo? Entonces, en este segundo caso, se me ha desconfigurado un poco esto. En el segundo caso, entonces voy a borrar por favor esto. Dije una preguntita mientras tanto. Sí, ¿El punto de intersección entre la recta y la curva significa algo? ¿Tiene alguna importancia? Sí, ese punto de intersección. caso, como les decía, A va a seguir siendo 19, pero B1 es 18. Entonces, A más B va a ser igual a 8 y 9, 37%. Fíjense cómo ha bajado. Claro, es fácil ver que baja, ¿no es cierto? Si me dices, tengo un cuarto como el que tú estás ahorita en tu dormitorio y quiero llenarlo en una hora o en un segundo, tienes que tener un caudal algo el río Amazonas, ¿no es cierto? Pero si te dicen, quiero llenarlo en un año, entonces con una manguerita va a estar un año. Lo mismo, ¿no es cierto? Acá. Más es el tiempo de bombeo, menor es este porcentaje que vas a necesitar, este porcentaje que necesites. ¿Ya? Menor. Entonces, ese es otro esquema entonces que puedes tener de bombeo. Vamos a ver uno más. ¿Qué pasa si me dicen, no señor, yo no quiero así, quiero 2 turnos de bombeo? Quiero, por ejemplo, que me bombee, qué sé yo, de 6 a 10 de la mañana. Ok, entonces voy a poner aquí mi reglita. Primero, mi primer turno de bombeo, 2 turnos de 4 horas. Siempre son los turnos de igual. A menos que tengas una bomba con variador de caudales, ¿no es cierto? Entonces vas a tener, que se llama, vas a poder variar los caudales. Pero en este caso no, por favor, en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a tener entonces dos tiempos, iguales tiempos, por favor, de bombeo. Eso es para que la potencia de la bomba sea la misma. Entonces voy a señalar cuál es el tiempo de donde va a nacer, que es 6 de la mañana. Voy a ir hasta las 10 de la mañana. Aquí está, hasta las 10 de la mañana. Primer turno de bombeo. El segundo turno de bombeo voy a hacerlo, a ver, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces voy a venir aquí a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Entonces lo primero que señalo son los turnos de bombeo. Estoy señalando entonces todo lo que son los turnos de bombeo. Ok. Ahora, nuevamente lo que hago es, primero, si tienes 2 turnos de bombeo, es obvio que los turnos de bombeo van a corresponder. El primer turno de bombeo ha llenado al 50%, ¿no es cierto? Aquí. Al 50% del caudal va a ser tu primer turno de bombeo. Y tu segundo turno
de bombeo vas a llenar el otro 50%. Ahí está, la línea del 50% la he señalado. Entonces, si mi primer turno de bombeo está al 50% y es de 6 a 10, yo tengo que agarrar aquí en los dos primeros y hacer coincidir entonces de 6 a 10. Ahí está. 6 a 10. Entonces, 6 a 10 es mi primer turno de bombeo. ¿Ok? Lo voy a hacer coincidir entonces. Aquí está 6 hasta las 10. Luego el bombeo se para. ¿No es cierto? Pero primero vamos a ver. Y luego continúa de 10 de la mañana con la misma intensidad, obviamente. Perdón, el segundo turno de bombeo. No se olviden que mi dibujito está chueco por efecto del escaneo. Pero ahí está. Entonces, eso es el bombeo. Y la línea completa de bombeo sería uniendo también estas otras dos líneas. Entonces, tengo esta línea. Aquí va a parar. Aquí no hay suministro, por lo tanto se da esta línea. Y también de las 0 de la mañana a esta hora no hay suministro, por lo tanto tengo esta línea. Entonces toda la línea verde de bombeo, la línea verde de bombeo, ¿no es cierto? Es la línea de bombeo, de turnos de bombeo, con turnos, ¿no? El turno de bombeo. El turno de bombeo sería entonces el primer turno de 6 a.m. a 10 a.m. Y el segundo turno de bombeo sería de 2 p.m., ¿no es cierto?, a 6 p.m. Algo importante, 6 a 10, 4 horas, 2 a 6, 4 horas. Los turnos tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque la pendiente de la curva te da el caudal de bombeo. Y si tienes la pendiente de la curva, que es el caudal de bombeo, ¿no es cierto?, puedes encontrar entonces también, conociendo la altura manométrica, podrías encontrar entonces cuánta es la potencia de la bomba. Y si estas son dos paralelas, estamos hablando de la misma bomba. Si esta es paralela que esta, entonces estamos hablando de la misma bomba. Si son dos pendientes diferentes, estamos hablando de la misma bomba también, pero con velocidad variable. En otras palabras, le voy a poner un variador de frecuencia para que una velocidad me dé en la mañana, otra velocidad me dé en la tarde y entonces tenga dos caudales diferentes. Entonces, si las pendientes son paralelas, entonces el caudal es único. Y por lo tanto, la potencia de la bomba está definida. Está definida. Si la pendiente no es paralela, entonces el caudal es diferente. La potencia puede ser la misma, no hay problema. Potencia puede ser la misma, pero el caudal es diferente y para que el caudal sea diferente se necesita un variador de frecuencia. Con el variador de frecuencia tú puedes tener caudales, puedes regular la velocidad de la bomba. El variador de frecuencia regula la velocidad de la bomba. Si estoy regulando la velocidad de la bomba, entonces voy a tener una bomba de velocidad variable. Eso quiere decir que puedo manejar distintos caudales con una misma potencia, pero tengo que aumentar este variador de frecuencia y este variador de frecuencia suele ser caro.
no es barato. En este caso, digamos, voy a tener varias ordenadas. Voy a tener esta primera ordenada, vamos a poner en verdecito, pero más chiquitito. Esta primera ordenada es A, desde aquí hasta aquí, es A. Voy a tener una segunda ordenada aquí, B. Voy a tener una tercera ordenada aquí, C. Y finalmente voy a tener una ordenada aquí, D. En este caso, la ordenada A, aproximadamente 20%, quizás 20%. Aquí no, agarro y traslado. La ordenada B, esta ordenada B, 50 menos hasta aquí, digamos un 8%. La ordenada C es esto, este 50 más, un poquito más de 10, casi 18%, ¿no? Y finalmente la ordenada D, ¿no es cierto? Desde aquí hasta aquí, esto es 10, hasta aquí 10, un poquito más de 10, 14. Todo tendría que sumar 100, no sé si está sumando 100, 20, 28, a ver, fíjense si está sumando 100. Entonces la capacidad de la bomba va a ser esta ordenada A, que es la ordenada mayor, y la ordenada D, que es la ordenada menor negativa. Entonces la ordenada D, en este caso, es 14%. Entonces el volumen de regulación, en este caso, va a ser igual a 20 más 14. Y el volumen de regulación va a ser entonces 4, 2 y 1, 3, 34%. Siempre y cuando esté de 100%. El dibujito me está impidiendo ver eso, ¿ya? Pero esa sería aproximadamente la ordenada que tenga. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya tengo todos los demás, entonces, top ya, ok. Entonces, vamos a ver otro, ¿ya? Tengo lo siguiente. Tengo en la columna 1, tengo los tiempos de 1 en 1, 5, 6, 6 a 7 es este, ¿no? A 7, ¿ok? 7, 8, 8, 9, hasta las 24 horas. Y esta es la curva de consumo. En la columna 2, la columna 1, entonces es el tiempo. 1 son los tiempos. ¿Ya? La columna 2, la columna 2, la columna 2 es el consumo. Vean que está como porcentaje también. No sé porcentaje de qué, pero está como porcentaje. ¿Ya? Puede ser del caudal medio, puede ser del caudal máximo diario, puede ser el caudal de esos dos. Puede ser del caudal medio o del caudal máximo horario. ¿Ya? 2. La columna 3 la vamos a llenar
la columna 4 es el suministro. Fíjense que el suministro es constante. Si el suministro es constante, estoy hablando de una vertiente o de un lago grande de donde estoy sacando constantemente 4.167% de lo que fuese, del caudal medio o del caudal máximo diario, ¿no es cierto? Y tengo además la columna 5, la columna 6, la columna 7 y la columna 8. Muy bien. Vamos a entonces a trabajar la columna 3. La columna 3 es el acumulado de la columna 2. Ya, haciendo ustedes, por favor, eso. Pónganse sus cosas y acumulen, por favor, la columna 2. Para saber si están acumulando bien, la suma final tiene que ser 100%, porque tendría que ser el 100% de lo que consume la población. ¿Ya? Bien, vamos a hacerlo entonces, más más el anterior, y voy acumulando. Vamos a hacerlo con, ¿cuántos decimales? Con 2 decimales, con un decimal está bien. Entonces voy a hacerlo con un decimal. Entonces aquí vamos a ponerle un decimal, no 2, quizás un hito nomás. Ya está. Ya está, y lo arrastro. Y lo compruebo, aquí está 100%. Tienes que llegar necesariamente, si estás acumulando, vas a llegar necesariamente a este 100%. Este 100% es tu prueba de que tú has acumulado bien. 100%. Muy bien. La columna 5, lo mismo, acumulado de la columna 4. Lo mismo voy a hacer. Voy a acumular la columna 4. Entonces, más este. El otro es más este, más este. Ya, ok. Un decimal también, o 2 decimales cuando mucho. Ya está. Y vamos. Aquí 100. Alguito debe estar. Aquí no, como estaba utilizando 3 decimales, de repente demasiado exactito está. ¿Ya? Esto debería ser 4, 5, 6 decimales, no sé, para que esto es de 100%. Pero esto tiene que ser 100%. 100, 100, 100. 100%. Exactito tiene que ser. ¿Ya? De repente es un poquito menos. Si yo lo hiciera menos, dijera así, mira, vamos a ver. Datos, buscar objetivo con el valor de 100 y voy a cambiar este. Aceptar, a ver un cachito. Y este es más este. Entonces, ahora sí mejor. ¿Ya? Otra vez voy a hacer lo mismo.
Y claro, tiene más decimales, por eso es de que al principio no me dio 100, ahora me está dando 100. ¿Ya? Si fuera más decimales y le aumentara los decimales, aquí se van a dar cuenta de eso. Miren, ese es el verdadero valor. Entonces, para resumirlo, lo he hecho con 4.167. Y entonces está acumulando el 467 hasta llegar a 100%. Tienes que llegar a 100%. La columna 6 dice suministros menos consumo. Entonces voy a poner a columna 6 es suministro menos consumo. Ya, suministro menos consumo. Entonces, suministro es el delta, igual, entonces el suministro me está dando aquí menos su consumo que me está dando este. Listo. Y voy. Ese es suministro menos consumo. Aquí voy a sacar esto que dice esto. Esto a veces molesta. Ya está. Suministro menos consumo. Y me voy a fijar, la columna 7 es el acumulado también, acumulado de la columna 6. Perdón, aquí, acumulado columna 6. Muy bien, y esta sería la columna 8. Vamos a copiar el formatito aquí. Acumulado de la columna 6, entonces, más este, está bien, más este, más el de al ladito, está bien, y vamos. Ups, este me falta bonito. Y ya está. Entonces aquí le vamos a sacar esta cosa horrible verde que dice ignorar error. Ok, aquí también. Vamos a ignorar todos los errores. Ok. Y voy a ver aquí cuál es el máximo positivo acumulado y el máximo negativo acumulado, por favor. Ustedes vean, por favor, cuál es máximo positivo y máximo negativo. Entonces, máximo positivo sería este 15. Máximo positivo, 15. Y máximo negativo, 8. Entonces, el volumen de regulación es el valor absoluto. Valor absoluto de los máximos acumulados, de los máximos acumulados. Positivo y negativo. Entonces voy a sumar los dos, ¿no es cierto? Igual abs, entonces, abs absoluto de este más este. Entonces, ese es el volumen de regulación. Oh, no está mal. Perdón, está mal. El volumen igual, entonces, abs de este más abs el absoluto de este. Ahora sí, 23 metros por segundo. Medio diario, caudal máximo diario, no sé en qué está. De eso depende del problema, ¿ya? De lo que pero su valor es 23, ¿ya? Y ese valor corresponde a la suma de estos dos valores. Y esta octava columna que normalmente no la ponía, ¿no es cierto? Es para ver cómo funciona el tanque. Obviamente a las 0 horas necesitas 3,167.
Ahí está, 3,167. Vas a necesitar entonces a las 0 horas. Y los siguientes valores son de esta columna 7 y a los siguientes valores entonces de la columna, de esta columna, de la columna 8, ¿no es cierto? Es el déficit, el mayor déficit, que es el 8%, ¿no es cierto? El de mayor déficit más menos la columna 6, ¿ya? Se obtiene entonces el punto de este valor, esta columna 8. A ver, vayan llenando. Ya, ustedes tienen que primero tomar el máximo, que es este, menos 8, ¿no es cierto? Y sumarle el anterior. Ya, por favor. A ver, vayan haciendo eso, por favor. ¿Cuánto les va a salir? Bueno, conmigo entonces. Voy a agarrar entonces el máximo negativo, que es el déficit que ustedes tienen, en su valor absoluto. Entonces, el valor absoluto del máximo negativo. Absoluto del máximo negativo, que es este. Y este es F4. Es el valor absoluto del máximo negativo. A eso lo voy a sumar lo que debo tener, ¿no es cierto? Lo que debo tener al inicio y más el déficit que tengo en la columna esta. Vamos a ver cuánto es. 14.34, ¿ya? Entonces, este siempre voy a sumarlo. ¿Por qué voy a sumarlo? Porque este lo necesita a la hora 0. A la hora 0 necesito yo tener entonces ¿qué columna es? Es la fila I7. La fila I7 siempre es constante también. Entonces, la voy a poner a la fila I7 constante. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y ese es el primero de los valores que voy a tener. Vamos a ver entonces, el primero de los valores, en este caso, va a ser 14.33. Tampoco es el que voy a tener con muchos decimales esto. 14.33. El siguiente es lo mismo, pero un cachito. El siguiente tiene que ser este mismo. Perdón. Otra vez. Voy a hacer menos más más el de al ladito. El siguiente va a ser 20.67. ¿O no? Un cachito, por favor. Más, no. Más esto. No, este es el mismo, ¿no? Algo está mal aquí. Un cachito, déjenme pensar un poquito, por favor, ¿ya? Voy a dejar de compartir un cachito lo voy a trabajar un ratito. A las 0 horas necesito tener el déficit que tengo acá, los 3.167. Y ahora voy a tener en cuenta el máximo negativo. Está aquí, el máximo negativo, 4.833, yo me estaba confundiendo con este. Quizás un poquito menos haya en los decimales aquí. Hay que tener cuidado, por eso es que tenía una confusión ahí. Entonces, fíjense, voy a hacer eso.
voy a tener el máximo negativo acá, que es la columna o la celda G26, es esta. Es esta la celda G26. Entonces, mejor la voy a... Este es el máximo negativo. A ese máximo negativo también le voy a sumar este que es constante, porque lo necesito en la hora cero. Ese es el volumen que lo necesito en la hora cero. Y a esto le voy sumando cuál es la diferencia entre ordenadas que he tenido. Y esto lo voy a copiar. Listo, me tiene que reproducir estos 23%. Aquí está el 23%. Este tiene que ser igual a este. ¿No es cierto? Eso es, si no está igual, es por eso que yo he agarrado y he dicho un momento algo está mal. ¿No es cierto? Entonces, este tiene, oh, perdón. Vamos a ingresar entonces una flechita. ¿No es cierto? Porque este tiene que ser igual a este. ¿Ya? Eso es lo que hemos encontrado. Necesariamente tiene que ser igual a ese. ¿Ya? Entonces, esos dos valores tienen que ser iguales. Entonces, esto me está dando el funcionamiento de este tanque. El funcionamiento del tanque, entonces, en porcentajes, ¿no? 14, 23%, es decir, el máximo lo voy a tener, obviamente, a esta hora que es máxima, que es de 5 a 6, que tengo el 23%. Y el tanque lo voy a tener vacío por acá, en esta hora. En esta hora acumulada la voy a tener vacío el tanque, ¿no? Entonces tienes el tanque lleno aquí y el tanque vacío aquí y empieza a acumular. Entonces el tanque a las 23 a las 24 horas tendrá 8 cubos, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que voy a tener de funcionamiento del volumen del tanque, ¿ya? Esto puede variar un poco, digamos, cuando estoy haciendo bombeos. Ya no tendría que ser constante. Digamos que tengo 2 horas de bombeo o 2 turnos de bombeo de 4 horas. Entonces voy a sumar esto, ¿no es cierto? 4.67 aquí son 24, ¿no es cierto? A ver, fíjense, son 24 datos que vas a tener. Obviamente, porque es del 23 al 24, vas a tener 24 datos. Por lo tanto, yo voy a multiplicar por un ladito, voy a multiplicar 4.167 por 24. Ese es el volumen de 100. Es el 100 que me tiene que dar. Obviamente, 24, ¿no es cierto? Todo tiene que sumar 100. Ahora, si yo quiero tener 100 en 8 horas, ¿no es cierto? Entonces, digamos, yo quiero bombear de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana, entonces esto no tendría que tener acá nada. Y voy a bombear de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana, aquí nada. Y ¿cuándo era? De las 14:00, de las 14:00, 4 horas más, 1, 2, 3, 4, hasta aquí. Y aquí nada. Entonces, aquí yo voy a necesitar, a ver, ¿dónde está? De las 2 de la mañana, ¿no? Hemos dicho. Esto nada. Yo voy a necesitar alguna cosa que me dé 100, ¿no es cierto? 100 me tiene que dar, esta suma me tiene que dar 100. ¿Cuánto tendría que poner aquí, muchachos? Sabiendo que la suma tiene que ser aquí 100. No la sumatoria, ¿no? Un cachito aquí. Voy a sumar todo, ¿no es cierto? Y aquí me tiene que dar 100, ¿no es cierto? Entonces voy a buscar, digo datos, buscar objetivo, si lo quiero hacer así, ¿no es cierto? O si no, lo voy a dividir entre 8, por supuesto, ¿no es cierto? Con el valor de 100. 12,5. Vamos a ver.
Aquí, ajá. Vamos a ver ya si tú estás en lo correcto. No, no estoy bien. Aquí. $12,5, cabalito. ¿Cómo lo ha hecho? Facilito. Ha dividido 100 entre 8, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces dice igual 100 entre 8. Y eso es 12,5. Esa es la mejor manera de hacerlo. Y ha colocado en 4 horas aquí, 4 horas allá. Y hace lo mismo, señores, hace la diferencia, exactamente la misma, el porcentaje del suministro es más ¿no es cierto? Más listo. Este es más y sigue, ¿no es cierto? Y ahí continúa. Y vas a encontrar en este caso, ya no son estas, el máximo y el mínimo, ¿no es cierto? Vamos a ver, vamos a borrarlo. Por el momento vamos a decir que no tenga ninguna marca, sin relleno. ¿No es cierto? Y aquí en la columna es la sumatoria, ¿no? De las diferencias, más ok, más el anterior, más ok, y vamos hasta abajo. Aquí también no hay, pasa nada. Ok, hasta abajo. Y vamos a encontrar entonces máximo positivo y máximo negativo. En este caso, máximo positivo sería 40. Y máximo negativo sería 11. Ahí está. Máximo positivo, máximo negativo. Entonces, volumen del tanque, ¿cuánto sería? 40 más 11, 51. El volumen del tanque. ¿No es cierto? Claro, ya no estoy haciendo en 24 horas, estoy haciendo en 8. Por lo tanto, antes tenía 44. Es lo que les decía el ejemplo, ¿no es cierto? Si están en su habitación y quieren llenar de agua toda su habitación en media hora, necesitan un caudalango. Pero si quieren llenar toda su habitación en todo el día, puedes poner una manguera. En este caso estamos en el caso de llenar en tu habitación en 8 horas, necesitas más caudal. Y entonces este es 40 más 11 son 51%. El resto es obviamente que se llama la diferencia de, este es el volumen, ya vamos a tener aquí el volumen, necesitamos calcular cuánto va a ser el volumen. En algún lado voy a tener aquí 51%, ¿no es cierto? Y después vamos a ver cómo es el volumen del tanque. Si fuera en 3 turnos, entonces voy a ver cómo voy a distribuir esto. Entonces, todo lo que hago gráficamente lo puedo hacer también analíticamente. ¿Ya? Por favor. Nos vamos a ver el día lunes, por favor. ¿Ya? Ya es hora de que nos vayamos y nos vemos el día lunes. Procuren entrar el día lunes de A a la L en el Zoom y de la M adelante en Meet, por favor. Procuren hacerlo.